Buenos días para todos, Hola, ¿qué tal? todas. Doctor, ahora recién voy a agregarlo a la gente. Quería avisar eso. Bien, reitero mis saludos para todos, todas. Hoy damos continuidad a nuestro curso de marco legal en normativa electoral, ya después de haber realizado el recuento histórico que nos ocupó durante las dos primeras clases. Hoy nos toca ingresar y evaluar, analizar, describir la normativa vigente. Llegamos en la clase de ayer entonces hasta la Constitución Nacional del 92, la Constitución que actualmente nos rige. Vimos grosso modo, hoy vamos a entrar en algún detalle más, pero vimos grosso modo qué es lo que cambió con la Constitución del 92 y que obligó a su vez eso a tener que alterar la normativa legal, a crear un cuerpo normativo aparte que regule a lo que de ahí en más se conocería con el nombre de justicia electoral, pero no justicia electoral entendido como un fuero jurisdiccional, que era la concepción que se tenía antes de la Constitución del 92, porque como describimos bien, el Código Electoral del 90 funda en el Paraguay la jurisdicción electoral como jurisdicción integrante del Poder Judicial. Y si bien con el modelo que actualmente nos rige, de alguna manera eso es cierto, en el sentido de que no tenemos una total independencia de la Corte Suprema de Justicia, justicia electoral hoy día se entiende como un fuero con una naturaleza mixta. Es decir, tiene un componente muy importante que es la parte jurisdiccional, pero también está la parte organizacional, la parte logística, la parte que se encarga de organizar las elecciones, la parte administrativa. Y eso es lo que la principal concepción que uno tiene que retener a la hora de preguntarse qué es lo que cambió de, desde, desde antes de la Constitución vigente hasta ahora. Bien, vamos entonces a ir con eso. Hoy nos toca ver, quiero hacer el análisis, comenzar el análisis de manera cronológica como lo venimos haciendo. O sea, hoy nos toca ver la ley 635, que fue la primera modificación legal que se tuvo. O sea, tuvimos la Constitución del 92, ahí se estableció la nueva fisonomía de la justicia electoral, artículo 273 al 275. Se hablaba del órgano Tribunal Superior de Justicia Electoral y de la justicia electoral como una suerte de cuarto poder, ciertamente, pero tuvimos que esperar 3 años para que recién se decidan los legisladores a sancionar una ley orgánica de la justicia electoral, que es la ley 635 de agosto del 95, y es lo que hoy nos toca analizar. Entonces vamos con eso, ley 635 entonces. Bien, ahí está un esquema más o menos de cómo es la justicia electoral actualmente. Es que lo que vinimos señalando de que la justicia electoral hoy está concebida como un órgano de naturaleza mixta. Por una parte están los órganos administrativos que ustedes ven a la izquierda de mi pantalla. Ahí está integrado el Consejo, la dirección del registro electoral, que a su vez tiene direcciones que están bajo su cobijo. Vemos a la Dirección de Tecnología de la Información, así se llama hoy día informática, Dirección de Recursos Electorales, importante oficina que se encarga de organizar las elecciones.
Está la codirección del registro civil, que ustedes saben, tenemos nosotros coparticipación en la confección de la identidad de las personas, porque la identidad del ciudadano es un aspecto relevante a la hora de favorecer el ingreso del ciudadano o ciudadana al registro cívico permanente. Así que, ¿qué mejor manera de acometer a esa tarea importante que ejercer conjuntamente con la dirección del registro civil todo lo que tiene que ver a la identidad de las personas? Bueno, entonces de un lado están los órganos administrativos, todo lo que hacen a favorecer los comicios electorales. Y del otro lado los órganos jurisdiccionales, que son órganos de derecho integrados por magistrados jurisdiccionales que integran el Poder Judicial y están ellos abocados a la tarea de juzgar las controversias que se suscitan en las organizaciones intermedias. Ayer explicamos el concepto de organización intermedia, hoy lo reitero. Aquellas asociaciones, grupos de ciudadanos y ciudadanas que están entre la familia, que es la unidad mínima de un Estado, hasta el Estado mismo, que es la máxima. Entre el Estado y la familia hay un variopinto, una gran variedad de organizaciones de todo tipo. Algunas son democráticas y otras son no democráticas, como por ejemplo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, a pesar de que es un ente confesional que tiene un propósito de perfeccionamiento, mejoramiento y de realización de la dimensión espiritual de la persona, no es democrática. No es democrática, ustedes lo saben, el Vaticano no se maneja de manera democrática. El Vaticano es jerárquico y en una lógica jerárquica como es el Vaticano, no hay posibilidad de aplicar los principios y normas del sufragio, que es lo que dice el artículo 119 de la Constitución Nacional. O sea, dice esa norma a las organizaciones políticas, sociales y sindicales se implementarán o se aplicarán o ajustarán sus actos a los principios y normas del sufragio, dice el artículo 119. Eso significa, eso supone que toda organización que sí se maneje de manera democrática en el sentido de que pretenda someter la decisión de quiénes son sus autoridades a sus afiliados, a sus adherentes, a su membresía, entonces es democrática y tiene que ajustar sus actos, hablamos de su organización de elecciones y el manejo de sus autoridades a lo que dice el Código Electoral y la Ley 635. Y eso es materia entonces de esta parte jurisdiccional de la justicia electoral. Bien, pasaremos entonces a desarrollar cada uno de los ítems que prevé esta normativa. Bueno, la ley 635 no es una ley muy extensa, están viendo ahí, está compuesta de 10 capítulos divididos en secciones, totalizando 91 artículos, no es muy extensa. Los primeros 5 capítulos describen la parte jurisdiccional de la institución. Se entiende la parte jurisdiccional, la composición y atribuciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que es la máxima instancia en materia jurisdiccional. Artículo 6, artículo 5, artículo 6, algunas de las funciones. Luego están los tribunales electorales de las distintas circunscripciones electorales del Paraguay, los juzgados electorales y la fiscalía electoral. Todo eso integra la parte jurisdiccional, ya lo dijimos, están integrados por magistrados y tienen funciones precisas establecidas en esta ley. A partir del capítulo 6 de la ley, habla de un órgano administrativo, el más importante de todos, se llama hoy día Consejo de la Dirección del Registro Electoral. Digo se llama hoy día porque no
no fue la denominación originaria que tuvo este órgano en la redacción original de la ley 635, esa que salió en agosto del 95, como señalamos, sino que se le agregó esta denominación que tiene hasta ahora en 1998 con el cambio de una disposición de la ley que estamos en comentario. Capítulo séptimo de la ley se dedica a regular, a establecer, a describir lo que es la Junta Cívica y cuáles son sus funciones. Finalmente, el capítulo octavo alude a así es el título que tiene, normas procesales, es decir, ahí está previsto todo lo que tiene que ver o lo que resulta de interés para litigar en el fuero jurisdiccional electoral. Acá ante los tribunales, ante los juzgados, ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, para la resolución de controversias en materia electoral en el seno de organizaciones intermedias. Y cuando hablamos de organizaciones intermedias, hablamos de organizaciones intermedias políticas, sociales, sindicales, cooperativas. Todas esas son organizaciones intermedias. Los partidos políticos también son organizaciones intermedias políticas. Y a pesar de que estas organizaciones intermedias es la que más se ocupa del Código Electoral, de la que están previstos, no es la única. La ley 635 y el Código Electoral nada dicen respecto a las organizaciones sociales, sindicales, cooperativas, ciertamente, pero no por eso dejan de estar reguladas por el Código, por el derecho electoral paraguayo, o sea, entiéndase Código Electoral, Ley 635. Ya dijimos que sus actos tienen que atenerse a los principios y normas del sufragio, y consecuentemente eso supone que la normativa electoral vigente para los partidos políticos también tengan aplicabilidad en las organizaciones sociales. Estamos hablando de clubes sociales, clubes deportivos, junta de vecinos, junta de saneamiento, universidades, federaciones. ¿Qué se me está pasando? Cooperativa ya dije, a pesar de que un sector minoritario de los cooperativistas piensan de que no. Clubes sociales ya dije, clubes deportivos, sindicatos, claro. Todas esas organizaciones que quieren suponer que el que decide quiénes son sus autoridades es el electorado, la membresía, los que integran esa asociación. Entonces eso supone que se apliquen los principios y normas superiores. Vamos entonces a desarrollarle al primer y más importante órgano en materia electoral, que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Bien, ahí está. ¿Qué tenemos que decir del TSJE, más conocido por sus siglas? La máxima instancia en materia electoral en grado de apelación entiende las resoluciones que dictan los órganos inferiores. Bueno, ¿cómo está integrado el TSJE? Integrado por 3 miembros designados por el Senado de entre una terna que está propuesta por el Consejo de la Magistratura, la eleva al Senado, el Senado decide quiénes son los miembros. Posee, dice esta ley, las mismas inmunidades e incompatibilidades que los magistrados judiciales y su remoción se hace por juicio. Eso está todo establecido en esta ley que estamos analizando. Por interpretación judicial, porque esto no lo dice expresamente la ley, pero dada la analogía que existe entre los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral y los ministros de la Corte Suprema de Justicia, también se aplica y se viene sentando ya este criterio de hace tiempo. Los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral deben permanecer en el cargo, salvo que se les haga juicio político, hasta los 75 años. Que justamente es como aconteció el año pasado con la salida de dos ministros del Tribunal Superior y que se produjo su reemplazo dentro de lo que va de este año.
Bueno, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, vamos a ver enseguida, tiene a su cargo funciones no solamente jurisdiccionales, sino también administrativas. O sea, aparte de resolver controversias de orden electoral con apego a lo que dice la ley, con apego al derecho electoral, también le cabe organizar elecciones, realizar tareas logísticas, coordinar todo eso, juzgar las elecciones, eh, proveer a las fuerzas políticas del subsidio o del aporte electoral. Todas esas son funciones que tiene el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Contra las resoluciones dictadas por este órgano superior, solamente cabe la acción de inconstitucionalidad que se dicta, que se la interpone ante la sala, ante el pleno, dice la ley orgánica de la Corte, ante el pleno de la Corte Suprema. Ese es el único recurso contra una decisión de este órgano. Hola Daniel, sí, estoy leyendo, vamos a compartir los materiales oportunamente. Cuando termine esta clase ya le digo a Jonathan que suba, ¿cómo no? Bueno, seguimos adelante. Ahí están las funciones. Les había dicho yo que tenemos dos tipos de funciones. Vamos con las jurisdiccionales primeramente. Ahí está. Entender en los recursos de apelación y nulidad y queja por apelación denegada o por retardo de justicia que se interponen contra las decisiones de los tribunales electorales de las distintas circunscripciones del país. O sea, en esta primera función hay que entender que el TSJE funciona como un órgano de revisión. Revisión. Quiere decir que cualquier decisión que se toma por los tribunales electorales en virtud del recurso de apelación que interpone una de las partes que se siente afectada por una decisión que consideran errónea o no ajustada a derecho, le corresponde al TSJE revisar el criterio aplicado y si eventualmente consideran que está mal, revoca la resolución. Eso es lo que se entiende de esta primera función. Eso es la apelación, la nulidad cuando las resoluciones que son dictadas en el órgano inferior, los tribunales electorales de grado inferior, incumplen alguna formalidad muy importante y eso amerita la nulidad de la resolución. Estamos hablando de vicio de forma cuando hablamos, por ejemplo, de que no tiene fecha o de que no tiene la firma de los magistrados o de que no tiene, considerando, por ejemplo, porque una resolución judicial para aquellos que no son abogados deben saber que para tomar una decisión, para poner en la parte resolutiva, hacer lugar a una demanda o rechazar una demanda, eso tiene que ser fruto de un silogismo, de un razonamiento que realizan los tribunales o los magistrados que están teniendo una causa y un razonamiento que tiene que estar expuesto. Si falta ese razonamiento, por ejemplo, y no puede una de las partes ver cómo llegó a la conclusión de rechazar la demanda o hacer lugar, eso es una cuestión grave y amerita la nulidad. O cuando hay una incongruencia entre lo que se decidió y lo que se razonó. Eso tiene que ver entonces con el recurso de nulidad. Y los recursos de apelación denegada o retardo de justicia, su nombre más o menos lo sugiere, está para reclamar pronto despacho de una sentencia o de un expediente ante el Tribunal Superior por una mora que se está teniendo en los tribunales de abajo. O en el caso de apelación denegada, se le ha denegado el recurso y consecuentemente se recurre a la instancia superior solicitando que se le otorgue el recurso denegado al criterio del recurrente injustificadamente. Eso es, en síntesis, más o menos a lo que versa esta primera función jurisdiccional y que es la función que más se ejerce en este año. Pero hay más. Tenemos también juzgar cuestiones de litigio interno en los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales.
Pero hay que señalar, esta disposición omite algo muy importante, que el juzgamiento es en grado de apelación siempre. Acá no hay una atribución originaria del TSJE en este ámbito, porque siempre estos litigios internos y cuestiones de los partidos, movimientos políticos, se tienen que promover ante los tribunales electorales inferiores, y a partir de ahí, si es que hay una decisión que agravia, afecta a una de las partes, ahí se recurre en grado de apelación al TSJE. Cuando veamos nosotros cuáles son las falencias que tiene la ley 635, vamos a verter algunas consideraciones sobre estas funciones jurisdiccionales del CJE. Por lo pronto seguimos: resolver recursos de reposición, aclaración ampliatoria, que son también otros recursos que revisa en grado de segunda instancia. Aclaratoria o ampliatoria el recurso aclaratoria es cuando hay algún concepto oscuro o alguna omisión importante en la sentencia que se dicta. Bien. Entender las recusaciones e inhibiciones de los miembros del mismo tribunal y los tribunales electorales. Recusación o inhibición quiere decir el apartamiento de un magistrado para decidir en una causa, ya sea porque el propio magistrado entiende de que no le corresponde por alguna razón que le impide tener la imparcialidad que se espera de un juez, porque el magistrado, de lo que se espera más que nada es de su imparcialidad, o sea, que no esté a favor de ninguna de las partes. Ese es el valor, la condición, perdón, que más se espera de un juez, que sea imparcial. Y si el propio magistrado se considera no con dificultad de ser imparcial, o alguna de las partes piensa que el magistrado no va a ser imparcial en su decisión, entonces puede recusarlo y eso se tiene que decidir en una instancia superior. El TSJE, de acuerdo a esta disposición, también entiende en la recusación que se promueva contra sus mismos miembros. Muy bien. Hay otra función jurisdiccional más. Hacer cumplir la Constitución y las leyes, sí, claro. Es una atribución un tanto genérica que no es privativa de las funciones jurisdiccionales, sino de todas las funciones. El TSJE es un órgano de derecho y consecuentemente está obligado a aplicar su normativa, esta ley que estamos describiendo hoy, las normas del Código Electoral y de todo el ordenamiento jurídico vigente. Entiéndase la Constitución, entiéndase el Código Civil, Código Penal. Todo esto tiene que observar como órgano de derecho que es. Bien. Vamos ahora con las funciones administrativas, que como ya lo señalamos, se trata pues de un órgano mixto. El TSJE no es solamente un órgano de derecho, también tiene funciones administrativas de relevancia. La primera de ellas, responsable de la dirección y fiscalización del registro electoral, que es el órgano administrativo más importante en la parte organizacional de las elecciones. Claro, ahí se define quiénes son los que van a votar y quiénes no van a, quiénes están habilitados para votar y quiénes no. Bueno, responsable entonces de la dirección, fiscalización del registro electoral y la administración de los recursos asignados en el presupuesto para fines electorales. Claro, el que reciba ese dinero del presupuesto general de la nación que se debate es justamente el TSJE de la máxima instancia. Nilda levanta la mano, adelante. Si la habilitan, por favor, el micrófono, va a hablar Nilda. ¿Está Nilda? Bueno, no te aparece. Bueno, seguimos adelante. La primera función entonces es esa. Vamos con la segunda. Resolver el recurso interpuesto contra decisiones dictadas por la dirección del registro electoral. Así que es un órgano administrativo, en este caso,
el TSJE interviene como también órgano de alzada, pero estamos hablando de que aquí se va a revisar una decisión administrativa, no jurisdiccional. Ejercer la superintendencia con potestad disciplinaria sobre toda organización electoral de la República del Paraguay. Sí, superintendencia quiere decir que existe un catálogo de conductas permitidas, prohibidas, y es el TSJE el que se encarga de dar cumplimiento a eso. Y acá entran todo tipo de órganos, jurisdiccionales y administrativos. Nosotros estamos explicando primeramente los jurisdiccionales. Convocar, dirigir, fiscalizar elecciones y consultas populares, los casos de vacancia establecidos en la Constitución y la ley. Funciones muy importantes. La convocatoria, ustedes lo saben, siempre de las autoridades nacionales, departamentales, municipales, según los plazos, la realiza siempre el TSJE. Y no solamente eso, sino que dirige todo el acto electoral, fiscaliza, o sea, corrobora la buena marcha de esas elecciones, el apego a lo que dice la ley. Y los casos de vacancia tienen que ver cuando depende de cómo se establezca, si es antes de asumir el cargo, si es después de asumir, los supuestos están todos contemplados en el Código Electoral. Aquí el TSJE lo que hace es aplicar la ley. Número de bancas que corresponde a la Cámara de Diputados y juntas departamentales en cada uno de los departamentos en la capital de la República. De conformidad al artículo 221 de la Constitución. Claro, es una atribución derivada expresamente de la Constitución Nacional. Esto quiere decir de que periódicamente el TSJE tiene que establecer cuántos diputados, porque ustedes sabrán que la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, es un órgano de representación departamental. O sea, están ahí los diputados en representación de su departamento, del departamento donde se postula y donde es electo. Los departamentos, también ustedes intuirán, periódicamente alteran su composición poblacional, en el sentido de que aumentan la cantidad de habitantes o decrecen. Por ejemplo, es un hecho que Capital ha venido decreciendo su población en beneficio de Central, por ejemplo. Hay una gran cantidad de gente que deja de residir en la capital y se muda hacia las periferias, hacia los departamentos de Central o más allá inclusive. O hay un aumento poblacional en ciudades como Ciudad del Este o como Encarnación, que son capitales departamentales respectivamente de Itapúa y de Alto Paraná. Y esa migración, esa alteración del número de habitantes supone de que también se altere la cantidad de bancas que corresponden a ese departamento. Y esta es una tarea que tiene que hacer el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ocurre que si nosotros dejamos una cantidad uniforme, o sea, si Capital, por ejemplo, siempre tiene 20 representantes, 20 bancas, puede ser que como está aconteciendo en realidad, ustedes podrán ver esto, el Capital está perdiendo habitantes y siempre se quedan 20 bancas. Eso va a suponer una sobrerepresentación de la gente que vive acá en Capital. Y a su vez, supónganse ustedes que en Villa Ayes o en cualquiera de los departamentos de la región oriental que tienen 3 representantes, por ejemplo, Cazapá o Canindeyú, de repente, suponiendo nomás que aumente la cantidad de habitantes y siempre se quedan 3 representantes, van a estar infrarrepresentados, subrepresentados. O sea, para mucha gente va a haber pocos representantes. Y eso siempre genera un trastorno, una anomalía, una disfunción en el sistema electoral que se llama malapporchment o desviación distrital, que es un aspecto que muchas democracias siempre tienen en cuenta. Y bueno, en el Paraguay, para evitar el malapporchment, para evitar que haya una desviación distrital, está la función del Tribunal Superior de Justicia Electoral de siempre ir ajustando en base al informe certero que tiene de cuántos habitantes tiene cada departamento, ir quitando, disminuyendo la cantidad de bancas o aumentándola según el caso.
siempre dentro de la dotación total que supone la Cámara de Diputados, que es de 80 titulares. O sea, con ese tope de 80 titulares va jugando el TSJE, jugando en el sentido de que va calculando si decreció la población de capital en tanto, entonces le corresponde, ya no le corresponde más 20 bancas, le corresponde a lo mejor 18. Y esos dos se le asigna al departamento que está aumentando su población. Bien. Esto es para ajustar siempre la clave de representación, que es un dato siempre importante para asegurar una adecuada democracia representativa. Efectuar cómputo y juzgamiento definitivo de elecciones y consultas populares, así como la proclamación de quienes resultan electos. Tarea que es privativa del Tribunal Superior de Justicia Electoral. El cómputo definitivo siempre lo hace el TSJE tratándose de elecciones nacionales y departamentales. Después vamos a ver que si es de elecciones municipales, esa tarea le corresponde a los tribunales electorales de las distintas circunscripciones. Profe, ¿puedo una pregunta? Y adelante. En el caso de que, como usted estaba poniendo el ejemplo, no haya decrecido de Asunción porque se mudaron a otros distritos, vamos a suponer de que se mantenga la población electoral, pero que hayan vuelto migrantes de España o de Estados Unidos a instalarse en otras ciudades, ahí aumenta, pero no en detrimento del decrecimiento de otros distritos. ¿Ahí qué va a pasar? Bueno, muy buena pregunta. Es un caso muy improbable el que estabas poniendo, pero de darse el caso, se le tendría que, o tendría que conservarse ese número. No habría por qué tocar si es que aumentó, porque tampoco es el caso de sacarle a otro departamento que no decreció. Entonces, flaco favor estaría uno haciendo si es que viene gente de afuera, se instala en la capital, aumenta la población en la capital, pero esto no supone que decreció la población en algún otro departamento y le estamos quitando injustificadamente un representante. Yo creo que en estos casos se tiene que quedar tal como es. Podrá haber infrarrepresentación o sobrerepresentación, pero va a ser peor que dejarle subrepresentado a alguno de los otros departamentos. Bueno, pero reitero, es un caso bastante atípico, que vengan por alguna razón extraña, en un pensamiento mágico, como diría algún periodista, todos los migrantes que están, por ejemplo, en España, quieran todos coincidentemente instalarse en alguna ciudad o en algún departamento. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué dirección o qué departamento se encarga de ver eso, profe, de hacer ese cálculo de las bancas, de las reparticiones de las bancas departamentales? Y el TSJE dice la ley, que el procedimiento no lo sé muy bien, pero supongo que pide un informe a alguna repartición externa al TSJE que tendría que ver con, creo que es la Dirección de Estadísticas y Censos, que tiene un detalle actualizado de cuántos, o a las gobernaciones, de cuántos habitantes tiene un departamento. Y sobre todo cuántos, porque en realidad si uno lee, no es tanto los habitantes, sino la gente que está inscrita en el registro también. O sea, ese es el dato porque el artículo 221 habla de electores, no habla de electores. Entonces, lo que hay que corroborar acá es cuánta gente está inscrita en cada departamento en el registro electoral. De acuerdo con eso se hace la repartición, la asignación, la resta o la suma. O sea, asignación de una banca más o resta de una banca más. Profe, de permiso, nosotros tenemos un ejemplo acá en Paraguarí, que se perdió una banca justamente por eso. Sí, porque decreció la cantidad de electores. No, porque una disputa en un territorio, una fracción importante. Ponerle 6.000 electores por ahí pasaron a el departamento de Cordillera, profe. Ah, sí. Y Sí, eso supuso perder una banca. sí, profe. Así Profe, mismo. ¿puedo hablar también? Sí, sí, sí. Es muy interesante este tema. Resulta que ustedes estarán intuyendo que es una cuestión de justicia en la representación siempre.
¿Puedo hablar? Sí, escucho. Acá en San Pedro ocurrió la misma cosa, ¿verdad? Que al principio tenía 4 bancas y luego se hizo una inscripción masiva en el departamento y el Tribunal Superior de Justicia Electoral aumentó una banca más en detrimento al departamento de Cordillera. Y ahora estamos teniendo 5 bancas y también de 18 juntas departamentales, ahora estamos teniendo 21 ya. Y eso nomás quería comentar que acá en el departamento de San Pedro también ocurrió eso. Ajá, sí. O sea, San Pedro perdió, me estás diciendo, o ganó. No una banca. Ganó una banca San Pedro, ya, 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 ya. Y, en detrimento a Cordillera. Claro, claro. Muy bien. Gracias por el dato, muy interesante. Y hay entonces un feedback acá. La participación de ustedes siempre es importante porque ayuda a comprender mejor el fenómeno. Habrán escuchado, hay datos que se me escapan un poco a mí, ¿verdad? El procedimiento exacto, pero y cuáles son las situaciones que genera esto. Pero la intervención de ustedes siempre es importante para redondear un poco cómo se manifiesta esta atribución que estamos describiendo acá. Bueno, otra función que ya es muy conocida es la de efectuar el cómputo definitivo, eso ya lo dijimos, ¿verdad? En elecciones nacionales y departamentales, salvo las municipales, que es atribución de los tribunales electorales de la circunscripción correspondiente, a donde se juzgan elecciones municipales. Bueno, tenemos algunas funciones administrativas más, se están dando cuenta que son mucho más que las jurisdiccionales. Distribuir a los partidos, movimientos, alianzas, o sea, las organizaciones políticas en general, espacios de propaganda electoral. Esto es algo que poco se practica, en verdad no se participa nomás de esto, de que los tribunales, de que los partidos, las organizaciones políticas recorren a hacer su propaganda. Esto es una función que no tiene mucho sentido, no hay antecedente que se haya realizado esto. Ejercer el control y fiscalización patrimonial de los partidos, movimientos políticos, alianzas, mediante la documentación, libros y estados. Esto sí es cada vez más ejercitado por el TSJE, tanto es así que en este corto tramo desde el 2018 se han creado dependencias administrativas especializadas o abocadas específicamente a este punto de la fiscalización y control patrimonial de los partidos, movimientos, de las organizaciones políticas en general, cuidando siempre de que el dinero que ingresa a la política sea dinero bien habido. O sea, que no se pretenda lavar dinero de origen dudoso en la política, lo cual sería una consecuencia perversa para la democracia. Eso tenemos que cuidar. Más adelante vamos a ver cómo desde 2013 se han venido cambiando ya en 3 ocasiones la normativa que tiene que ver al control y fiscalización del patrimonial de las organizaciones políticas. 3 leyes, más o menos una detrás de otra, fueron sancionándose. ¿Y por qué? Porque precisamente se busca cuidar este detalle. Cada vez más cerrar el cerrojo para evitar que dinero de dudoso origen ingrese a la política. Sí, vamos a subir este video se suben en YouTube, la grabación de la clase se suben en YouTube y los materiales vamos a subir en el aula virtual de IP. Sí. Bueno, tenemos alguna función administrativa más del TSJE, distribuir a los partidos, y este es muy importante, a las organizaciones políticas, aporte y subsidio electorales. El aporte es una contribución del Estado, una contribución directa del Estado para el sostenimiento de la fuerza política. O sea, que tenga continuidad en el tiempo, sea para el alquiler de su local, sea para pagar a los funcionarios que trabajan en el partido, considerando que el partido político es la organización política que tiene duración permanente en el tiempo. Salvo que haya una causal de caducidad o de extinción del partido político, el partido político tiene que existir siempre.
Y para esa permanencia en el tiempo necesita dinero y consecuentemente el TSJE una vez al año contribuye a ese sostenimiento a través del aporte estatal. Y el subsidio electoral, en cambio, es una contribución también directa del Estado que la realiza para sufragar, para financiar parcialmente los gastos de campaña por una elección. Bueno, ambos rubros de contribuciones directas, contribución directa es cuando directamente te da el dinero. Una contribución indirecta, por ejemplo, es cuando se facilita ahorrar gastos a la organización política. Por ejemplo, los partidos políticos no pagan gastos aduaneros para traer bienes, muebles, utensilios para el funcionamiento del partido. Esa es una contribución indirecta. Ahí no recibe plata, ahí recibe facilidades. Pero en el caso del aporte y el subsidio, directamente recibe dinero. Hay creo que una función más a elaborar el propio anteproyecto, claro, porque toda esta, nadie mejor que el TSJE para decir en qué se va a gastar el dinero para el próximo año. Claro que el TSJE es el que tiene que elaborar el anteproyecto y elevar esto al gobierno. Finalmente, la atribución administrativa de percibir por multas electorales, percibir el dinero que corresponde por multas electorales y administrar los fondos asignados a la justicia electoral. Me permití yo poner en resaltador esta última función, percibir las multas, porque es una de las pocas modificaciones que tuvo la ley 635. De las 3 modificaciones que hubo en todo este tiempo, esta es la última, la tercera. Y se hizo por una ley del año 2021 para generar o para colmar un vacío que existía en la ley a criterio de mucha gente. Para mí que no, para mí que está de más, pero mucha gente pensaba que era un vacío el hecho de que la ley no autorice expresamente que el TSJE tiene que cobrar el dinero por la multa. Y bueno, se introdujo eso con una ley del 2021 para establecer expresamente esta atribución del TSJE. Más consideración al respecto cuando desarrollemos cuáles son las falencias de la ley 635 hasta ahora. Bueno, ahí entonces vemos, se dan ustedes cuenta, hay más funciones administrativas del TSJE que funciones jurisdiccionales. Bueno, nos toca ahora ver los tribunales electorales, que son los órganos que están por inmediatamente debajo del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Vamos con también la disección entre funciones jurisdiccionales y funciones administrativas que le corresponden a los tribunales electorales de cada circunscripción. Bueno, está integrado, primeramente la composición, integrado por miembros que son designados por la Corte Suprema de Justicia, propuestos por ternas en el Consejo de la Magistratura. Aquí hay que ser preciso, los que designan los tribunales electorales, los mismos tribunales electorales es la Corte Suprema de Justicia, no el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Bueno, los requisitos: ser de nacionalidad paraguaya, edad mínima de 35 años, poseer título de abogado y haber ejercido dicha profesión o la magistratura o el ejercicio parcial de la docencia, separada alternativamente o conjuntamente durante al menos 5 años. Importante función, importante requisito, que es un requisito negativo. ¿Recuerdan ayer que vimos los requisitos positivos y negativos para los electores? Bueno, acá también más o menos funciona de la misma manera. Hay un requisito que no tienen que tener estos candidatos a magistrados, que es haber ocupado cargos políticos partidarios en los últimos 2 años, inmediatamente anteriores a la elección en el Consejo de la Magistratura. O sea, esto a los efectos de asegurar la imparcialidad que aludimos recién, o sea, la condición, la virtud que siempre se espera de todo magistrado. Tanto es así que mucha gente sostiene que más que saber derecho, el magistrado lo que tiene que primeramente asegurar es su imparcialidad. Decía un aforismo: el juez tiene que ser imparcial. Si sabe algo de derecho, mejor. Pero lo que se privilegia es la imparcialidad. Bueno.
Acá está la distribución territorial de los tribunales electorales. Vemos que conforme a lo que dispone la ley 635 en esta parte, artículo 15, vemos que tenemos un tribunal electoral en cada capital departamental, salvo algunas pocas excepciones. Una de ellas es Asunción, de la capital, perdón, donde tenemos dos salas, primera y segunda sala. La primera entiende en conflictos suscitados en capital y en central, y segunda sala, todo aquel conflicto electoral que se suscite en los departamentos de Cordillera, Paraguarí y Chaco, menos Alto Paraguay, que corresponde al tribunal que está abajo, el Tribunal Electoral de Concepción y Alto Paraguay, cuya sede está en la capital departamental del primer departamento, Concepción. Tenemos también el Tribunal Electoral de Caguazú y San Pedro, que tiene competencia igualmente concurrente, o sea, dos departamentos intervienen en los conflictos de dos departamentos, conflictos electorales estamos hablando, y su sede está en San Pedro. Luego está el Tribunal Electoral de Guairá y Cazapá, con sede en Villarrica, Tribunal Electoral de Misiones, con sede en San Juan, Tribunal Electoral de Ñembucú, con sede en Pilar, Itapúa, con sede en Encarnación, en cada capital departamental. Tribunal Electoral de Alto Paraná y Canindeyú, con sede en Ciudad del Este, y Tribunal Electoral de Amambay, con sede en Pedro Juan Caballero, la capital departamental correspondiente. Esos son los tribunales electorales que están en las distintas circunscripciones electorales, en algunos casos uno en dos de ellas. Vamos ahora con sus funciones. Bueno, ahí está acá ya lo vemos, está más de lo que acabamos de decir. Tribunal Electoral de Concepción Alto Paraguay, ahí ustedes ven, con sede en Concepción, Amambay, sede en cada capital departamental, salvo algunas excepciones. Una de ellas es, por ejemplo, el Tribunal Electoral de Boquerón, cuya sede está en Benjamín Aceval. No, perdón, Presidente Haya, cuya sede está en Benjamín Aceval. Bueno. Vamos a las funciones jurisdiccionales primeramente. Entender en recursos de apelación y nulidad, queja y reportar a justicia de decisiones tomadas por los que están en grado inferior a los tribunales electorales, que son los jueces electorales. De la misma manera como lo hace el TSJD con las decisiones de los tribunales electorales que ahora estamos analizando, estos órganos colegiados a su vez entienden en las decisiones tomadas por los jueces electorales. Resuelve también las impugnaciones, recursos e inhibiciones de jueces y fiscales electorales. En los procesos de fundación, constitución, organización, funcionamiento, caducidad y extinción de los partidos, movimientos políticos y fusiones, incorporaciones y alianzas. En grado de competencia originaria. Claro, un partido que quiere constituirse como tal tiene que presentar el pedido ante el tribunal del Tribunal Electoral de la capital en este caso. Jugar en contienda que pudieran surgir con relación a utilización de nombres, emblemas, eslogan, lemas y demás bienes. Juzgar en única instancia de conformidad con el artículo 37, cuestiones y litigio interno de carácter local y departamental de los partidos, de las organizaciones políticas en general. Ese juzgamiento en única instancia es una cuestión que tiene cierto reproche, cierta crítica que vamos a analizar cuando estudiemos las críticas o las falencias que todavía existen en nuestra normativa vigente, en este caso la ley 635. Funciones administrativas. Dirigir y fiscalizar elecciones realizadas en su circunscripción, cómputo provisorio de las elecciones nacionales y departamentales, porque ya lo saben ustedes, el cómputo definitivo lo realiza el TSJE. Bueno, vamos adelante. Inscribir a las candidaturas a cargos electivos nacionales y departamentales, o sea, estas son funciones netamente administrativas. Acá no tienen que juzgar una cuestión de derecho, sino simplemente lo que tiene que hacer es una función administrativa, recibir las candidaturas. Claro, también ahí juzga si están
conforme a derecho presentada esa candidatura. Bueno, inscribir las candidaturas. Fiscalizar registro electoral de su circunscripción, que es una función que no se practica mucho. Entender en los procesos de fundación, constitución, organización, funcionamiento, caducidad y extinción de los partidos políticos. ¿Sí? Incorporaciones y fusiones de alianzas electorales también son funciones que sí ejercitan. Finalmente, integrar las juntas. O sea, la propuesta viene de los partidos políticos, los tribunales electorales deciden la proporción de ellos y quienes ingresan a ocupar estos cargos. Algo que se hace, ustedes ya lo saben, en víspera de las elecciones. Los juzgados electorales ahora. Esto es lo que dice la ley 635 respecto a estos órganos. Habrá un juzgado electoral como mínimo en la ciudad de Asunción y en cada capital departamental, salvo lo correspondiente a la capital de los departamentos Alto Paraguay y Concepción, que se unifican en Concepción, así de la misma manera que los tribunales electorales, y la capital de Boquerón y Presidente Halle, que se concentran en Benjamín Aceba, de la misma manera. Los requisitos, los mismos que para ser tribunal, de los miembros de los tribunales electorales, salvo la edad que es de 28 años. Bueno, acá está la distribución territorial de los juzgados. Vemos ahí que existe competencia concurrente solamente en los casos de Concepción, Alto Paraguay y Distrito de San Pedro. Ese es un juzgado electoral que tiene su asiento en Concepción. Y el de Presidente Halle y Boquerón, que tiene su asiento en Benjamín Aceba. Después, en el resto de los departamentos, hay un juzgado electoral en cada capital departamental. En capital hay en capital hay 2 turnos. Y en central, que todos ya lo saben, la sede central es la capital de Central es Areguá, ahí también está el juzgado electoral de Central. Bien. Todos hay un solo juez electoral, un solo turno, salvo en capital que hay 2 turnos. Ahí está la distribución territorial que hablamos recién, con las sedes correspondientes. Y vamos a las funciones de estos órganos jurisdiccionales. Jurisdiccionales, juzgamiento de impugnaciones o reclamos, protestas o reclamos relativos al registro cívico permanente o a los padrones electorales. Porque esta protesta, este reclamo es un análisis jurídico que tiene que hacer, está dentro de las funciones jurisdiccionales. Instruir sumario en investigación de faltas electorales y aplicar sanciones que correspondieran, así dice la ley 635. Esta es una atribución que está criticada porque es asistemática al modelo de juzgamiento que existe a partir del Código Penal del 97 y es justamente algo que demanda una revisión, un ajuste que hasta ahora no se hace. Mayores detalles cuando desarrollemos el tema vinculado a la falencia que todavía tiene nuestra normativa electoral. Ahora simplemente estamos describiendo. Entender en los amparos de naturaleza electoral y habeas data sin perjuicio de competencia de los jueces del fuero ordinario. El amparo en principio es una garantía constitucional que está en la Constitución Nacional y es pasible o es competente siempre de entender cualquier juez de cualquier jurisdicción. La Constitución Nacional nomás dice que siempre es preferente que entienda una cuestión electoral el juez de la jurisdicción. Bien. Vamos adelante. Administrativos. Organizar, dirigir fiscalizaciones y elecciones de consultas populares en su jurisdicción, designar locales de votación e integrantes de mesa, recibir de la Junta Cívica acta y padrones que se utilizaron en las elecciones y entregar a los tribunales electorales. Acreditar a los apoderados y veedores de los partidos, de las organizaciones políticas en general y expedirles credenciales. Inscribir candidaturas a intendentes y concejales municipales y apoderados, cumplir y hacer cumplir las resoluciones del secretario y los tribunales electorales. Bueno, están viendo ustedes que acá también, al igual que control de espacio acordado a partidos
movimientos y alianzas en los medios, algo que no se hace. Yo no tengo, al menos yo, antecedentes de que esta última función administrativa la ejerzan los jueces electorales. Pero bueno, están viendo ahí cómo también acá en este caso las funciones administrativas son mucho más que las jurisdiccionales, sobre todo en el caso de los jueces y jueces electorales. Fiscalía electoral, a pesar de que el 274 de la Constitución Nacional dice que integra esto, que los fiscales electorales integran la justicia electoral, si uno lee una ley posterior, que es la Ley Orgánica del Ministerio Público, la 1562, ahí dice que el fiscal electoral integra el Ministerio Público, organismo con autonomía funcional y administrativa. De la misma manera que los jueces electorales, también habrá un fiscal electoral, un agente fiscal electoral como mínimo en la ciudad de Asunción y en cada capital departamental, salvo correspondiente a la capital, de los departamentos de Alto Paraguay y Concepción, que se unifican en Concepción, y de Boquerón y Presidente Valle, que también se unifican en Benjamín Serra. Bueno, en la mayoría de con una cuestión vinculada más a la organización del Ministerio Público que a la justicia electoral, en realidad hay solamente una fiscalía especializada en materia electoral netamente en capital. En el resto de las circunscripciones hay un fiscal con competencia, un fiscal pluricompetente, o sea, es un fiscal no solamente en el ámbito electoral, sino en el ámbito penal, de la niñez y la adolescencia, laboral, que entiende, o sea, es fiscal multifuerte. Vamos a las funciones de los agentes fiscales, entonces. Bueno, acá estoy leyendo lo que dice Daniel. En las últimas elecciones, el juzgado electoral de la circunscripción de Caguazú exigió a los municipios reglamentar lo concerniente a la propaganda electoral. Cabe resaltar eso, sí. Y es muy apropiada tu intervención, Daniel, porque ciertamente la materia vinculada al respecto de la propaganda en la vía pública, a pesar de que el código tiene alguna disposición al respecto, esto es netamente materia municipal, que se regula a través de las ordenanzas del municipio. Y en realidad, si es que hay alguna cuestión no prevista, claro que es el municipio el que está en falta acá y el que tiene que ocuparse de establecer sanciones que desalienten esta práctica de propaganda fuera de tiempo o de manera irregular o agraviante, claro que sí. Bueno, los fiscales electorales, ¿qué hacen? Tenemos también funciones claras acá señaladas por el artículo 40, por el artículo, creo que es 18 de la ley 735, velar por la observancia de la Constitución, el Código Electoral y la ley. Intervenir y dictaminar en representación de la sociedad en todo proceso que se sustancia ante el fuero electoral. Sí, en cada juicio, en cada proceso, siempre se escucha el parecer del representante del Ministerio Público para tomar una decisión, sea para resolver con carácter definitivo la controversia, o sea para otorgar una medida cautelar, resolver un incidente. Siempre se escucha el parecer del Ministerio Público, de la gente interviniente. Actuar de oficio en faltas electorales, o sea, denunciando en este caso. Participar del control patrimonial y fiscalización del funcionamiento de los partidos, movimientos y alianzas. Rendir informes anuales al fiscal general del Estado se supone sobre esta gestión. Bueno, ahí hay una aclaración. La ley orgánica del Ministerio Público refiere a la función de los agentes fiscales de la justicia electoral en estos términos. Dice el artículo 46, funciones electorales. El Ministerio Público promoverá las acciones y recursos existentes en defensa de los derechos electorales e intervendrá en los procesos que tramiten ante la justicia electoral conforme a la Constitución y la ley. Bueno, que es en sintonía con lo que también dispone la ley 635. Bueno, con eso
Desarrollamos los órganos jurisdiccionales de los cuales habla la justicia perdón, la ley 635. Ahora vamos a desarrollar los órganos administrativos. En realidad se ocupa del más importante de ellos, que es el denominado Consejo de la Dirección del Registro Electoral. Ahí está visto cómo se organiza. Es una estructura jerárquica. Los primeros son los miembros del Consejo, que son propuestos por los partidos políticos que tienen representación parlamentaria. O sea, en la medida que haya 3 o 4 partidos que tengan representación en ambas cámaras, tienen derecho a proponer un miembro ante el Consejo de la Dirección del Registro Electoral. Proponen y los designa al TSJE. A su vez, el TSJE designa dentro de estos miembros quién va a fungir de director y de vicedirector. Bueno, vamos con sus funciones. Ahí está un organigrama que describe más o menos cómo funciona. Tenemos el TSJE, que ya lo hemos señalado, es el que designa los miembros, está por encima del Consejo de la Dirección, y bajo la égida de este Consejo de la Dirección está el director del registro electoral, está la vicedirección del registro electoral y, a su vez, dirección de identidad electoral, dirección del registro civil electoral, jefatura de oficinas distritales, dirección de actualización y depuración del RCP, todos órganos concomitantes a el Consejo de la Dirección del registro electoral. Acá están las atribuciones del Consejo. Inscribir en el registro civil permanente a los ciudadanos paraguayos en edad electoral y a los extranjeros radicados que se hayan habilitados para sufragar conforme al sistema informático autorizado. Confeccionar y depurar el RCP, mantenerlo actualizado, formar su archivo y custodiarlo. Confeccionar copia a los padrones para su correspondiente envío a los organismos pertinentes. Llevar copia del registro de naturalizaciones, opciones de ciudadanía, erradicaciones. Dar cumplimiento a las sentencias judiciales. Eso en el caso de que, por ejemplo, una sentencia en lo penal disponga que una persona está condenada, el registro electoral tiene que dar cumplimiento a eso sacándolo del registro, porque ustedes saben, el condenado no es elector. Proveer útiles y todos los elementos necesarios para el desarrollo de un proceso electoral, registrar los padrones en los partidos, movimientos y alianzas que serán utilizados en los comicios. Bueno, y demás que fije la ley. De todo esto y más, ahí dice las demás que fije la ley, la realiza el Consejo de la Dirección del Registro Electoral. ¿Alguna consideración sobre el nombre quiero dar antes de proseguir? En la redacción original de la ley 635 se hablaba solamente de una dirección del registro electoral en cuya cabeza estaban dos, el director y el vicedirector. Después, en el 98, se creyó conveniente de que sea un órgano colegiado en realidad, que tenga representantes de los partidos con bancas en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y fue ahí que se crea como una suerte de órgano consultivo. La cabeza del registro electoral ya no la tendría solamente el director y el vicedirector eventualmente, sino como un colegiado integrado por estos miembros que proponían aquellos partidos que tienen diputados y senadores electos. Y así funciona hasta ahora, del 98 hasta ahora así funciona. Acá están las oficinas distritales a lo largo y ancho de la República. Seguramente los compañeros que están en alguna de ellas dirán que esto es una foto desactualizada, es una imagen desactualizada y posiblemente sea así. Pero bueno, más o menos por ahí va el tema. Ahí vemos que en Concepción figuran 11 oficinas, en Alto Paraná 6, en Alto Paraguay, perdón, 6, Alto Paraná 20, en Asunción tenemos 6, Central tenemos 19. Esto yo tracté de un anuario, de una memoria del TSJE en alguna de las elecciones, que ya no recuerdo cuál, ¿verdad? Pero posiblemente esto haya variado ya otra vez. Vamos ahora con las juntas cívicas. ¿Qué es la junta cívica de la cual habla la ley 75? Es un órgano auxiliar, un órgano administrativo auxiliar.
y también temporario, o sea, no tiene una duración permanente como por ejemplo la dirección del registro electoral. Tiene una composición uniforme de 5 miembros titulares y 5 suplentes, que es lo criticable también, uno de los aspectos que adelanto que también tiene una crítica, porque ustedes sabrán que los departamentos no son iguales. Hay departamentos superpoblados como Central o como Capital, y hay departamentos prácticamente despoblados como Coquero o como Alto Paraguay. Y para ambos departamentos se tienen un uniforme, un número uniforme de miembros, 5 titulares con sus 5 suplentes. Y a lo mejor podrá tener no mucho trabajo en un departamento despoblado, pero sí sobrecargado de trabajo en departamentos donde hay muchas oficinas digitales y hay mucho trabajo, muchos locales de votación habilitados, que es lo importante. Bueno, estas organizaciones, al ser temporarias, dice la ley que se tienen que constituir 60 días antes de las elecciones y se tienen que extinguir de pleno derecho 30 días después. Ahí están los requisitos que establece la ley 75. Los candidatos a miembros de juntas cívicas, aparte de ser afiliados y postulados por las organizaciones políticas, tienen que ser paraguayos, tienen que tener el derecho al sufragio, o sea, tienen que estar habilitados para votar, reconocida honorabilidad, dice la ley, y tener cursado los estudios primarios por lo menos. Esos son los requisitos de que habla la ley 635. Ahí vemos en la foto una capacitación que siempre organiza la justicia electoral para estos órganos que ya lo dijimos, no son permanentes sino temporarios. O sea, de repente se activan y bueno, para actualizar y tenerle a las personas que van a fungir de miembros de juntas cívicas de todo lo importante y lo vigente y lo necesario de conocer para llevar adelante y colaborar en la organización de los comicios, se tiene que hacer siempre cursos de actualización y preparación. ¿Qué hace la Junta Cívica? Proponer al juez electoral local de votación, integrante de mesa y velar por que los designados se vayan a cumplir su tarea. Acreditar a los veedores, recibir y organizar distribución de todos los materiales, útiles, equipos, documentos, recoger los elementos del acto eleccionario cuando se haya finalizado y entregarlo bajo inventario al juez, cumplir las reglamentaciones e instrucciones de los organismos electorales, recibir de los integrantes de mesa bajo constancia escrita, actas, padrones, boletines de voto que se utilizaron. Finalmente, requerir de las autoridades policiales, medidas de seguridad. Esas son las funciones de las juntas cívicas, tareas que son de mucha ayuda para que tengamos una buena marcha de los procesos electorales en cada uno de los locales habilitados y las mesas habilitadas. Bueno, podrán ustedes comprender que son funciones delicadas que para un departamento poblado como Central o como Capital son de difícil concreción si es que tenemos solamente 5 titulares que cumplan esto. Acá están, y bueno, vamos ahora a al último capítulo de esta ley, que es el 8º, ya lo adelantamos, se llama norma, tiene el título Normas Procesales, y donde se establece el procedimiento jurisdiccional que se tiene que seguir para resolver una controversia o una contienda judicial que tiene que ver con derechos electorales, o sea, con la regularidad de los actos cumplidos en las elecciones al interior de las organizaciones políticas, sociales, sindicales, deportivas. Bueno, en esta parte de la ley 635 se establecen 2 procedimientos diferentes para juzgar las controversias. Uno se llama el procedimiento común y el otro procedimiento de riesgo. El carácter variable, o sea que la distinción radica en que en el procedimiento de riesgo o especial son aquellos que se tienen que imprimir cuando está por medio la organización de los comicios electorales que está en plena marcha. Que ustedes saben, los plazos en una elección son breves, son rápidos, las elecciones se tienen que hacer rápido, pueden sufrir mucha dilación
porque el cuerpo electoral no puede estar permanentemente en expectativa, en vilo de la decisión que se tenga que tomar en una elección, de las situaciones de emotividad que causa siempre una elección por el fanatismo de la gente. Bueno, una elección tiene que transcurrir rápido. No es posible someter al electorado o a la gente, a la ciudadanía, no es posible someterla a un permanente electoralismo. O sea, todo el tiempo en campaña política. Porque eso, flaco favor, hace a la convivencia pacífica. Sabemos que es así. Bueno, ¿qué más se impone en esta parte? Prevé medio de impugnación para actos y decisiones adoptadas en los procedimientos, prevé procedimiento ante el TSJE, todo lo que tiene que ver con la inconstitucionalidad de los fallos dictados en materia electoral, porque ya dijimos que las decisiones del TSJE puede ser revisada por la Corte Suprema de Justicia a través de una acción de inconstitucionalidad. Y todo lo relativo al amparo también está en esta parte de la ley 635. Bueno, acá están los procedimientos que ya hablamos, el trámite común y el trámite especial o de riesgo. El trámite común reservado para toda controversia electoral que no se haga en el campo de una elección organizada. Por ejemplo, cuando se le quita a una autoridad electa. Una autoridad ya está elegida, ya está sentada en su silla, no hay más elecciones, y de repente viene un grupo y dice que le van a sustituir por su suplente y le quitan. Así, sin aviso. Por supuesto que acá hay un derecho vulnerado de la persona que fue electa por el voto popular y va a reclamar eso ante quién, ante la justicia electoral, para que se revea esa decisión, y lo va a hacer implementando el trámite común, porque no hay acá elecciones que estén corriendo, no hay plazos breves, simplemente la inobservancia de un mandato que tiene que cumplir una autoridad electa, y eso es lo que se va a resolver si el apartamiento de su cargo electivo supone una cuestión justificada o amparada en la ley o no. Y eso es lo que evalúan los tribunales electorales aplicando este trámite común, que sí tiene plazos breves, ciertamente, más breve que un juicio ordinario no civil, pero no tan breve como el siguiente, que es el trámite de riesgo, que sí se tiene que implementar cuando la controversia, la diferencia o la eventual vulneración de un derecho de algún candidato acontece en el marco de una elección, dentro de los plazos que están corriendo en una elección, que tienen que ser muy breves, y consecuentemente este trámite, este procedimiento especial o de riesgo tiene plazos mucho más breves, tanto para presentar la demanda como para contestarla, como para ofrecer pruebas, como para que se dicte sentencia. Con el propósito siempre de no eternizar los juicios electorales. Medio de impugnación también en una sección está reservada para enumerar y establecer las condiciones con las cuales una resolución dictada por alguno de los órganos jurisdiccionales es revisable. Y tenemos así el recurso de aclaratoria que se tiene que promover cuando hay un concepto oscuro en la decisión de un órgano de naturaleza jurisdiccional electoral, para que la instancia que dictó esa resolución lo aclare. Está la reposición para que el mismo órgano que dictó una resolución o una providencia. Cuando hablamos de resolución, hablamos de tres tipos de pronunciamiento que tiene que tomar un órgano jurisdiccional: providencia, auto interlocutorio y sentencia definitiva. En cualquiera de esos tres pronunciamientos puede haber alguna cuestión desacertada, mal planteada, pero que no afecte a algún derecho de manera grave. Entonces, contra eso se plantea el recurso de reposición, para que el mismo órgano que dictó esa resolución revoque por contrario imperio, o sea, arregle. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de un testigo que fue ofrecido, el nombre está mal, se consignó mal, entonces, o se consignó, se nombraron, o se admiten testigos más allá de lo que permite la ley. Bueno, estas son cuestiones que puede resolver sin necesidad de que un órgano de instancia superior
revoque o revise esa decisión, el propio órgano puede resolver. La apelación, sí, como ya lo adelantamos, cuando hay una vulneración a un derecho procesal importante, entonces un órgano revisor superior es el que entiende el recurso de apelación. Lo mismo el recurso de nulidad, pero a diferencia de la apelación que tiene que ver con la apreciación del derecho, si verdaderamente quien está reclamando algo tiene derecho o no, el recurso de nulidad tiene que ver con las formalidades que se tienen que observar a la hora de dictar una resolución en el foro electoral. Formalidades, reitero, falta de fecha, falta de firma de los magistrados, falta de considerando. Esas son las cuestiones formales graves. Finalmente, el recurso de queja, que tiene dos vertientes: apelación denegada, no se le da la apelación pese a que sí tiene derecho, pese a que fue planteada dentro del término, pero no se la da por una cuestión desconocida. Entonces el afectado, por supuesto, que puede reclamar eso a través de este medio. Y por retardo de justicia, si es que el juicio está sufriendo un atraso injustificado. Ya dijimos nosotros que los juicios laborales tienen que transcurrir muy sumariamente, muy brevemente, porque la decisión de quién ganó una elección, quién ganó y quién perdió, no es una cuestión que puede prolongarse en el tiempo. Demasiado por lo menos. No podemos nosotros tenerle al electorado esperando 6 meses, un año o más el veredicto de quién ganó al final. Eso no funciona ni para elecciones al interior de los partidos políticos, ni para elecciones al interior de las cooperativas o de los sindicatos o de la Junta de Vecinos, porque en todas estas esferas el fenómeno es lo mismo. Vamos a tener al afiliado a esperar, o al miembro de la organización esperando saber quiénes son sus autoridades. Bueno, entonces, la celeridad en el trámite es imperativa en el ámbito electoral. También prevé la ley 635 en su sección 3 un procedimiento ante el TSJE que tiene 2 artículos. Acá dice TSJE entiende el recurso de apelación, nulidad, queja. Eso ya lo hemos hablado. ¿Cómo transcurre esto? Se apela, se va. La primera intervención del TSJE cuando recibe un expediente en grado de apelación es darle intervención al Ministerio Público por el plazo de 3 días para que opine sobre la procedencia de la apelación o el recurso que se haya promovido. Nosotros ya dijimos que el Ministerio Público tiene esta función, la de velar por la Constitución y la ley en todo proceso, y bueno, de acuerdo con eso, el TSJE corre vista, esa es la terminología correcta, corre vista de una demanda, de una apelación o de un recurso de nulidad o de una recusación al fiscal electoral de la capital para que opine, recomiende qué decisión tomar. Esta recomendación, hay que decirlo también, no tiene carácter vinculante, o sea, es una opinión que el TSJE puede observar o no. Bueno, y acá está que esa vista tiene que pronunciarse el fiscal dentro del plazo de 3 días, y una vez recibida esa vista le corresponde ya al TSJE dictar sentencia dentro de 10 días de recibida esa vista o 5 días en el caso de actos de locutor. Eso dispone entonces la sección tercera de la ley 635, procedimiento ante el TSJE, que es un órgano revisor, reitero, de las decisiones de los tribunales electorales. Hay otra sección más, que es de la inconstitucionalidad, donde se habla de que, ya de acuerdo a lo que dice la Constitución, que acá está transcrito, esto es lo que dice el 275 de la ley fundamental. La ley fijará en qué casos las resoluciones del TSJE, estamos hablando, son recurribles ante la Corte Suprema de Justicia, lo cual se resolverá en procedimiento sumarísimo, o sea, muy breve. Conforme al 259 de la Constitución, la Corte Suprema de Justicia ejerce la superintendencia sobre todo organismo del Poder Judicial y eso incluye a la Justicia Electoral. Bueno,
La ley 135, que es la que estamos analizando, en su artículo quinto decía que contra toda decisión del TSJE solo cabe la acción de inconstitucionalidad y consecuentemente ir ante la máxima instancia jurisdiccional, que es la Corte Suprema de Justicia, a través de una acción de inconstitucionalidad o eventualmente a través de una excepción. O sea, cuando el demandado contesta la demanda o pone una excepción de inconstitucionalidad por considerar de que hay alguna cuestión que vulnera la Constitución, y en ese caso el juicio se paraliza y tiene que ir a resolverlo la Corte Suprema. Bueno. Y en la ley 609, que es la ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia, dispone en su artículo tercero que es el pleno de la Corte, los 9 miembros los que se tienen que reunir para resolver una controversia que viene o resolver si se confirma o se revoca una decisión dictada por el TSJE. Esto dispone la ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ahí vemos más o menos el esquema de lo que es el fuero electoral. Vemos ahí que dentro de ese cuadro, color crema, están los juzgados, tribunales y TSJE. Lo que tiene que ver con la cuestión de fondo en el ámbito electoral, lo juzga con con carácter definitivo el TSJE, que es la máxima instancia en materia jurisdiccional. Si nosotros tenemos que salir de... Si nosotros tenemos que salir para ir ante la Corte Suprema de Justicia, ya no será más para revisar lo que tiene que ver con una cuestión de con una cuestión vinculada a la aplicación de las normas electorales, sino que es una observancia de la Constitución Nacional. Y es por eso que va en grado no de grado de apelación, sino como una acción autónoma ante la Corte Suprema, ante el Pleno de la Corte Suprema. Bien. Ya estamos próximos a terminar. ¿Qué más tenemos aquí? A ver. Corte Suprema de Justicia. Bueno. El amparo electoral también es una materia que está reservada para una de las secciones de este capítulo octavo. Dice que es una función atribuida al juez electoral. Se la promueve para atender toda vulneración a algún derecho o garantía que consagra la Constitución Nacional, sea que la cometa una autoridad pública o un particular. Y establece el artículo 36 que el plazo para interponer una acción de amparo es de 5 días de conocido el acto irregular. Si este amparo tiene que resolverlo un juez electoral, tiene que ser una cuestión o un principio o garantía consagrado en la Constitución Nacional vinculado a la participación electoral. Bien, muy bien. Hasta ahí entonces lo que tiene que ver con la clase de hoy. Y por favor, se abren los micrófonos de suerte a que se pueda verter alguna consideración, pregunta, comentario. Gracias por la atención hasta acá. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y vos? Bien también. Doctor, solamente para dar un ejemplo, yo soy de Hernandarias, acá tuvimos un caso justamente de un amparo donde fue electo a concejal municipal, pero justo en el momento donde debía jurar como concejal por tema de COVID, el electo no podía acudir a la sesión de la Junta. Y como había ya con la gente en BWeb que los otros concejales le tenían la intención de hacerle jurar al suplente, entonces el concejal acudió al juzgado, ¿cierto? Donde se le concedió el amparo y el juez, ¿cierto? Le tomó el juramento.
y con eso se dio por subsanado y él pudo asumir su banca. Ah, mira, qué buen ejemplo el que comentaba. Bueno, esta participación es muy importante. Me da pie a mí para decir una cuestión que acá tiene que tenerse presente siempre a la hora del amparo. El amparo procede toda vez que no haya una acción ordinaria que pueda ser ejercitada eh, ante algún otro órgano jurisdiccional electoral. Por ejemplo, se promueve un amparo para la nulidad de elecciones de una organización intermedia. Eso no va a poder ser atendido por el juez electoral porque hay una acción ordinaria que existe y que se tiene que promover ante el Tribunal Electoral de la circunscripción correspondiente a donde reside esa organización intermedia. O sea, hay una vía ordinaria acá y entonces el juez electoral no puede conceder el amparo. Pero en este caso que vos comentaste, no hay una acción expresa, es una cuestión que no tiene una manera de subsanar una cuestión urgente como era esa. La persona que está próxima a jurar está enfermo y hay el riesgo de ser privado de su cargo por una acción ilegítima. Se están dando todas estas condiciones de la ley. Entonces ahí sí se consideró, ahí yo creo que era procedente el amparo y entiendo que así funcionó y se dictó sentencia en ese sentido. O sea, asegurar que la persona asuma el cargo. Muy buen ejemplo, esto es para comprender un poco la diferencia entre en qué casos cabe el amparo y en qué casos no. Porque hay muchos pedidos de amparo que no son tales, o sea, no es procedente, por esta razón que estamos explicando. Agradezco la intervención. ¿Alguien más que quiera agregar algo, comentario? Yo, profe, Sí, escucho. yo soy Vitalino Iglesias de Santaní. Mucho gusto. Quiero preguntarle sobre la ley 6510/19, que salió en octubre, crea la Sí, circunscripción judicial de San Pedro. Y hay otra ley que es la 6563/20, que salió en marzo, que también crea la circunscripción judicial de Canindeyú. Y del por qué no están funcionando estas dos circunscripciones creadas por ley. Eso era mi eh, pregunta concreta. Usted no ya, sabe nada de por qué no están funcionando. la verdad que no. La verdad que no tengo información al respecto. Pero vos me estás hablando de circunscripción, ¿de qué circunscripción judicial me estás Eh, hablando? sí, la circunscripción judicial de San Pedro, que se creó con la ley 6510/2019, ¿verdad? En marzo salió, en octubre salió este. Y la otra ley, que es la 6563, salió en marzo del 2020, que también crea la circunscripción judicial de Canindeyú. Qué raro, che, porque, bueno, si era al menos el ámbito electoral, si es el ámbito electoral, acabamos de describir cuáles son, que estas circunscripciones ya están creadas desde el 95 y sabemos que en ambos departamentos que mencionaste funciona un tribunal y un juzgado electoral en cada capital departamental. Esta ley tendría que leerlo para saber a qué circunscripción se refiere. Pero imagino yo que no debe ser la electoral, sino, no sé, de algún otro fuero. Y si no se está aplicando, entiendo yo que puede ser por alguna cuestión presupuestaria. Pero reitero, una cuestión me parece ajena al ámbito electoral, creo que es más bien vinculada al ámbito de la justicia ordinaria. Y pasa esto, pasa por ejemplo con el fuero rural, en un comienzo se quiso implementar el fuero rural o agrario, se llamaba también, y nunca fue implementado por una cuestión presupuestaria. Espero haber satisfecho tu Gracias. pregunta. Sí, gracias, profesor. Bueno, ¿alguna otra pregunta, aclaración, crítica por ahí? Buen día, doctor. Buen día. Una consulta o mejor dicho, una duda. Sí, Doctor, muy bien sabemos que ahora, por ejemplo, vamos a tener las elecciones para el Consejo de la Magistratura de los Abogados. Y en su momento, como el tribunal se maneja por cronología, y en su momento
una persona, un abogado, presentó una impugnación contra un candidato, no voy a dar nombre, por respeto, y el tribunal, por ejemplo, o sea, que el abogado presentó la impugnación en tiempo y plazo, el tribunal recibió y rechazó. Bien, doctor, ese abogado, esa persona que presentó, por ejemplo, no recibe nada de costas, eso que abonar, no es como la parte ordinaria, tengo entendido, doctor. Esa es mi consulta concreta. Ya, gracias, sí. Bueno, no, así como decir, no hay acá costas que se impongan a, a esta persona por una cuestión que planteó y que al final, ya lo sabemos todos, fue rechazado. Esa impugnación fue rechazada porque esta persona, este abogado, por más que esté inscrito en el padrón de los abogados que van a votar en las elecciones del Consejo, no demostró cuál es su legitimación activa, o sea, en qué le perjudica a él la situación que criticaba él respecto de una cuestión que en definitiva fue subsanado después, o sea, creo que era vinculado a la cantidad de proponentes que tenía que presentar la otra lista, no se presentó en tiempo y forma la cantidad, pero después fue subsanado esto y ustedes saben, en el ámbito electoral la subsanación es un principio que se echa mucho mano, o sea, se aplica cuestiones que pueden ser subsanadas, tienen que ser subsanadas. Sí, 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 doctor, yo entiendo esa parte. Simplemente fue de que él sí recibió alguna, o sea, que unas costas o no. Esa parte nomás No, lo que, doctor, yo tenía mi no duda. recibió costas. Ah, No, porque gracias, doctor. eso no, quiero agregarte algo más ahí. La Sí, condena sí, en costas en el procedimiento electoral siempre va a ser una vez que se demuestre que la parte que se le tiene que cobrar estas costas incurrió en temeridad o mala fe o abuso de derecho. No, es el principio de vencimiento que es el que impera en la jurisdicción ordinaria. O sea, si vos perdiste un juicio, pagás costas. Eso no rige acá en lo electoral. Acá lo sí, que sí. rige es si se demostró que la persona actuó con temeridad o malicia. Eso es lo que dice el Gracias, artículo. doctor. Eso fue mi dudas. Gracias, Sí. doctor. Bueno, me alegro. A ver si en el chat hay alguna otra pregunta. No hay nada. Bueno, perfecto. Eso es todo lo que tiene que ver con la ley 635. ¿Se dan cuenta ustedes que hoy hemos bosquejado más o menos esta ley orgánica que cronológicamente está antes que el Código Electoral vigente porque fue sancionada un año antes? Mañana vamos a ver el Código Electoral. Vamos a hacer igual que como hicimos hoy, describir, bosquejar la estructura, vertebrar más o menos el Código Electoral. Y en la clase de pasado mañana vamos a entrar en las críticas, o mejor, vamos a entrar en lo que ya fue cambiado, en lo que se ajustó, y después en las críticas, en lo que todavía no se ajustó, porque todavía es una falencia y urge que alguna vez se resuelva eso para un mejor trabajo por parte de todos nosotros que estamos vinculados al ámbito electoral. Sí, todo lo que tenemos vamos a distribuir oportunamente, ¿cómo no? Bueno, es todo lo que vincula a la clase de hoy. Los espero mañana entonces a la misma hora para dar continuidad al desarrollo del Código Electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta mañana.